Bueno, ya estoy grabando y vamos a comenzar. Eh, Recuerden, el lunes no tenemos clases, el 16, y el miércoles 18, pues no nos vamos a encontrar aquí en Meet. Ustedes van a ir a Classroom, van a ver su examen, resolverlo, terminan, le sacan fotos y me lo mandan de regreso como lo habíamos platicado en la clase anterior. Entonces, para cualquier duda, bueno, en Meet hoy es la última cita antes del examen. Entonces, si tienen preguntas, por favor, háganlas hoy. Y si hay algo que surja en los próximos días, pues ya saben que está el chat. Entonces, nos vemos el próximo miércoles con el examen. También hoy están entregando el análisis número 4, hoy es el límite. El análisis número 5, pues supone que les llegaba el lunes, pero el lunes no hay clases, luego el miércoles no hay meet, no nos vemos, entonces ya hasta que pase el examen, yo creo que hasta el siguiente lunes, les digo cuál es el último análisis después del examen. La próxima vez que nos vemos en clases después del examen, se los platico ya, cuál va a ser el quinto análisis. Eh, Otro detalle, proyectos. Finalmente ya definí una fecha final, lo retrasé un poco para que tengan un poco más de oportunidad de trabajar en él. Recuerden, tienen que ponerle mucha atención a la presentación. Queda como lunes 30 de noviembre como fecha final, ¿sí? Entonces, es más, hasta después lo voy a subir a Classroom para que lo recuerden. Este, Todo el lunes 30 es el límite para subir el proyecto. Preguntas de todos estos detalles. Bueno, si no hay preguntas, vamos a revisar los temas de hoy. Hoy ya estamos en una nueva unidad. Ahorita van a ver cuál es. Dejen presentar. Esto es. Bueno, estamos en... No, no apareció el nombre. Dejen presentar este Classroom. Si revisan Classroom, aquí apareció ya una séptima unidad que se llama Cinemática de Fluidos y Ecuaciones de Bernoulli. El tema de hoy es la descripción euleriana y lagrangiana del movimiento. Ahorita van a ver de qué se trata. Hay una tarea que tiene que ver con ese tema, pero la tarea también, bueno, ya la subí de una vez, pero ahorita enfóquense en lo que les decía el examen. Para la tarea tienen hasta el 23 de noviembre, entonces ya después del examen revisan de qué se trata la tarea, que son problemas de lo que vamos a ver hoy, de los temas que vamos a ver hoy. Ahorita voy a hablar de lo que es la descripción de Lagrange y de Euler del movimiento. También voy a platicar de lo que es la derivada material y les voy a dejar un PDF con algunos ejemplos resueltos para que los revisen. Pero para cualquier duda, también que hay muchas dudas, les recomiendo este video que se llama ¿Cuáles son los enfoques lagrangianos y eulerianos del movimiento? Es un video que también pues, va a decir prácticamente lo mismo que yo voy a decir el día de hoy, pero también espero que sea un poco más claro si es que no me entendieron. ¿De acuerdo? Entonces ahí les dejo todo este material, el PDF de las diapositivas de hoy, unas hojas que explican qué es la derivada material, con detalles de sus ecuaciones y ejemplos resueltos. Entonces hoy le vamos a dedicar a esta presentación que es la descripción de Euler
y Lagrange del movimiento. Recuerden, todo esto ya es dentro del capítulo 7, que se llama Cinemática de Fluidos y Ecuaciones de Bernoulli. La siguiente clase ya estaremos hablando, yo creo que de la ecuación de Bernoulli, y en 2 clases más, espero ya estemos hablando, 2 o 3 clases más, ya estemos hablando de las ecuaciones de Navier-Stokes, y ya después, a lo mejor de los últimos temas, estemos haciendo balances de momento. Bueno. Las descripciones de Lagrange y de Euler son intentos de describir el movimiento de partículas. No se refiere en exclusiva a un tipo de partículas. Valen para cualquier tipo de partículas, aunque nosotros estamos interesados en aplicarlo para partículas fluidas. La descripción de Lagrange consiste en hacer un seguimiento de las partículas materiales. Es decir, también por eso se le llama la descripción material del movimiento. La idea es seguir una molécula, una partícula, y ver cómo se comporta, lo cual en fluidos es muy difícil. En sólidos es lo sencillo. Por ejemplo, si tú estás viendo un partido de fútbol o de béisbol, pues con la mirada estás siguiendo una partícula que es la pelota. De eso se trata, de seguirla e ir recopilando datos de su comportamiento mecánico, a qué velocidad, con qué aceleración, qué fuerzas le afectan. Entonces, con sólidos es relativamente sencillo. Con fluidos, pues son prácticamente imposible seguir una partícula o un grupo de partículas. Entonces, la descripción de Euler lo hace de otra forma. Fija un espacio, un volumen, y va a analizar en ese volumen que sea pequeño, que sea fácil de controlar, va a hacer análisis de qué entra y qué sale. Y entonces, en vez de seguir una partícula, esperamos que las partículas entran y salgan de nuestro espacio y las analizamos. Esa es la diferencia entre la descripción de Lagrange y la descripción de Euler. Pero bueno, entiendo que necesitamos mejores ejemplos para entenderlo. Por eso simplemente hay que recordar 2 conceptos importantes: qué es una masa de control y qué es un volumen de control. Una masa de control es una cantidad de materia que le estamos haciendo un seguimiento. Les decía, si estamos siguiendo con el ejemplo de los deportes, viendo un partido de tenis, pues estamos haciendo el seguimiento de la pelota, cómo va de un lado de la cancha a otro. Eso sería la pelota, una masa de control. Es un objeto físico que es fácil de distinguir. Un volumen de control es un espacio. Nosotros definimos un espacio de estudio y alrededor del volumen de control, esta línea en rojo, hay unas fronteras de control, y entonces vamos a estar analizando qué entra y qué sale. Entonces, al estudiar una masa de control, estudiamos un fragmento de la materia. Al estudiar un volumen de control, estudiamos lo que atraviesa ese espacio. Ambos enfoques sirven. Hay problemas que son más sencillos si los vemos en el enfoque lagrangiano de material, o hay problemas que son más sencillos si seguimos el enfoque euleriano. En general, el enfoque euleriano va a ser muy útil con fluidos, pero no por eso vamos a ignorar el lagrangiano, que también nos puede ayudar, y en general el lagrangiano es el que se utiliza en la física, en la mecánica de sólidos. Veamos un ejemplo que no sea de partículas. Veamos cómo podemos estudiar los artículos que se llevan los clientes de un supermercado. Desde el punto de vista de Lagrange, la estrategia sería seguir a cada cliente. Cada cliente sería esos puntos materiales. Entonces le ponemos una etiqueta mental a cada cliente, su nombre o algún número, y pues de esa manera podemos preguntarnos dónde está cierto cliente en cierto momento y qué artículos lleva. Entonces, una descripción de Lagrange sería seguir el comportamiento de cada cliente. En cambio, una descripción de Euler es quedarnos en un lugar fijo del espacio y analizar lo que pasa por ahí. Y esto es realmente lo que hacen los supermercados. Los supermercados lo que tienen son cámaras de vigilancia, y las cámaras de vigilancia solo enfocan un
lugar del espacio, un volumen de control, y entonces analiza qué entra y qué sale de ese espacio. Pero bueno, tienen varias cámaras y permiten hacer diferentes análisis a la vez. Entonces, más que seguir a una persona, es revisar un área. Esos lugares son fáciles de etiquetar y de identificar, y entonces podemos preguntarnos qué artículos hay en la cinta transportadora de cierta caja en función de lo que vimos en cada cámara. ¿Sí? Entonces, ambas descripciones se deberían de dar la misma información, ambas descripciones son equivalentes. La de Lagrange desde el punto de vista material, en el caso del supermercado del cliente, y en la de Euler es desde el punto de vista de las cámaras que controlan un volumen del espacio, del sistema total. Ahora aterricemos esto a partículas. Desde el punto de vista de Lagrange, si tenemos un conjunto de objetos materiales, a cada uno le asignamos una etiqueta. Esa etiqueta será la posición. Necesitamos una coordenada. Y en el momento en que iniciamos el análisis tenemos una posición inicial. Y entonces las posiciones siguientes de ese objeto va a ser una función del tiempo y de la coordenada inicial. Entonces, ese objeto material no va a tener, como el sujeto en el supermercado, mercancía, sino va a tener otras propiedades como temperatura, presión, densidad, y eso es lo que vamos a ir analizando en función de su posición inicial y el tiempo. Entonces, esa propiedad la denotamos con un símbolo. Bueno, aquí es una C cualquiera, podría ser una T, podría ser una P, que es una función del tiempo y de la posición inicial. Esa es la descripción de Lagrange. Seguir una partícula durante su trayectoria y ver cómo cambian sus propiedades, que son función de la posición inicial y del tiempo. Desde el punto de vista de Euler, no vamos a estudiar objetos materiales, sino puntos en el espacio, y esos puntos sumados forman un volumen de control. Cada uno de esos puntos pudiera estar ocupado por un objeto material con ciertas propiedades, y también pues vamos a reportar esas propiedades que podrían ser, les repito, temperatura, presión, densidad, bueno, esfuerzo, cualquier propiedad interesante que se les ocurre, y son una función del tiempo y de la posición de la partícula, pero no tenemos idea de la posición inicial. Entonces, existen muchos problemas, existen muchas ocasiones en las que la descripción de Lagrange es más útil que la de Euler, pero también lo contrario puede suceder. En general, les digo, para mediciones experimentales con fluidos, la descripción de Euler es más útil. Aquí tengo un ejemplo, por ejemplo, en un túnel de viento que se colocan las ondas de velocidad y de presión en una ubicación fija, miden la velocidad o la presión, pero en ese espacio no andamos siguiendo las partículas del aire en el viento, lo cual prácticamente es imposible. ¿Sí? Y formulamos una serie de ecuaciones de movimiento de la descripción correspondiente. ¿De acuerdo? Y aplicamos segunda ley de Newton. Bueno, eso lo vamos a ver ahorita más adelante. ¿Hay relación entre ambas descripciones? Claro que hay relación, porque lo que sucede en realidad es independiente si lo describimos con Lagrange o con Euler. Esas son nada más descripciones. Entonces sí existe una relación, y ahorita las ecuaciones que vamos a presentar para las primeras variables que nos interesan pues va a demostrar esa relación. Vamos a recordar lo que es el campo de velocidades. El campo de velocidades se define como un campo de variable vectorial, porque la velocidad es un vector. Lo mismo el campo de aceleración es otro campo vectorial. Y ahorita que dije vamos a recordarlo, pues lo vamos a recordar porque, no porque ya lo habíamos platicado en este curso, que yo creo que no, sino porque es algo que conocen ustedes de muchos otros cursos, el manejar la velocidad y la aceleración
como un vector. De manera colectiva, estas variables de campo definen el campo de flujo. Entonces, por ejemplo, en coordenadas cartesianas podemos desarrollar el vector velocidad, que tiene tres componentes: el componente U, el componente V y el componente W. Y cada uno de esos componentes puede ser una función del espacio o del tiempo. Fíjense, V puede ser función de X, de Y, de Z, de las tres si es un problema tridimensional, y aparte del tiempo. Y lo mismo aplica para cualquiera de las tres componentes. Este es un ejemplo muy sencillo, un ejemplo resuelto. Si tenemos un campo de velocidades de un flujo estacionario, no depende del tiempo, incompresible, no nos afectan los cambios de presión, y bidimensional porque tiene dos componentes. Bueno, en este problema lo aprovechamos para explicar qué es un punto de estancamiento, porque nos piden que encontremos un punto de estancamiento. Un punto de estancamiento es un punto en el campo del flujo donde la velocidad es cero, es decir, ahí se estanca el fluido. Vamos a ver si para un flujo que sigue este perfil de velocidades encontramos un punto de estancamiento, y después vamos a trazar un esquema de vectores de velocidad en diferentes ubicaciones para ver más o menos cómo se comporta el fluido. Bueno, el flujo es estacionario, es incompresible y es bidimensional, no existe la componente Z. Tomamos cada una de el par de componentes del vector y los igualamos a cero. ¿Por qué igual a cero? Porque si encontramos una coordenada real, ahí su velocidad es cero. Y efectivamente, tengo un par de ecuaciones, dos variables X y Y, despejo la variable X, despejo la variable Y, y encuentro este par de coordenadas. En X igual a menos 0.625 y Y igual a 1.875 tenemos un punto de estancamiento. ¿Cómo se ve un punto de estancamiento si graficamos este flujo? Este sería el punto de estancamiento. Este punto que ahorita puse en rojo se supone que es la coordenada menos 625 en Y. Digo, en X, ¿sí? Aquí está el 0. Entonces sí estamos del lado negativo. Y 1.875 en Y. Aquí está el 1. Y aquí estamos un poco del 2, 1.875. Efectivamente, ahí es un punto de estancamiento. Pero ¿cómo me doy cuenta que es un punto de estancamiento? Voy a sustituir valores a mi ecuación original, diferentes valores de X y diferentes valores de Y, para ir formando los vectores, para ir encontrando vectores velocidad, y cada una de estas flechas en gris son vectores velocidad, y entonces vemos que el vector velocidad se aleja de ese punto. Es decir, si el flujo va de abajo hacia arriba, cuando se acerca a ese punto tiende a moverse a la izquierda. Ahora, si va más cerca del 0 y del 1, tiende a irse hacia la derecha. Si el fluido viene de arriba hacia abajo, pues también unas líneas de corriente tienden a irse a la izquierda y otras tienden a irse a la derecha, y en el centro aquí tendremos flujo estancado. No estoy diciendo que sea un vacío, aquí hay fluido, pero el fluido no se mueve, ¿sí? Funciona como una especie de tapón, perdón. Eso es el punto de estancamiento. Ahorita hablé de unas líneas de corriente. En las próximas clases vamos a definir qué son las líneas de corriente. Bueno, entonces necesitamos una descripción detallada del método de Euler y Lagrange para caracterizar la dinámica de un fluido. En primer lugar, que quede muy claro, el vector velocidad tiene tres componentes. Aquí los escribo como componente X, Y y Z, y dependen, como lo vimos en la ecuación anterior, de las coordenadas espaciales X, Y y Z y del tiempo, ¿sí? Esta es una forma matemática de describir el vector velocidad de un fluido de la forma más general posible, también la más sencilla posible. General en el sentido que cualquier problema se podría acomodar a este formato si se aplica, aunque también lo podemos obligar a que aplique a las coordenadas cartesianas. Quizás aquí hay algunas preguntas de por qué la velocidad depende de la posición
Bueno, un fluido, en un fluido una variable que define el flujo es la presión, y la presión es una variable local que depende de la región del fluido donde se efectúa la medición. Entonces, como depende del espacio de una posición de un punto, pues por lo tanto la velocidad también depende de la posición X, Y, Z, y no solamente del tiempo. Para hacer más clara la relación entre presión sobre fluido y velocidad, ustedes pueden hacer un experimento muy sencillo. Tomen una botella de agua que no esté totalmente llena y apliquen con los dedos diferentes fuerzas sobre ollas. Van a darse cuenta que el fluido se va a mover a diferentes velocidades en función de la fuerza que ustedes aplican. Es algo muy fácil de entender. Bueno, seguimos. Con el propósito de caracterizar ahora el campo de aceleraciones, porque quiero al final también trabajar con la aceleración, porque vamos a hacer balances de fuerza, ¿sí? Vamos a hacer balances de momentum que implica la fuerza, y la segunda ley de la mecánica de Newton, pues nos habla que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, por eso tenemos que derivar ecuaciones, caracterizar de manera adecuada el vector aceleración. Bueno, vamos a derivar de la velocidad una relación matemática para la aceleración. Entonces, la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Bueno, aquí les decía, bueno, lo vamos a necesitar porque estamos buscando una expresión de la fuerza que obtendremos de la segunda ley. Entonces, cada componente de la velocidad lo derivamos respecto al tiempo y estaremos formando nuestro vector aceleración. En coordenadas, bueno, sin embargo, recuerden que, por ejemplo, este componente depende de X, también podría depender de Y, también podría depender de Z, y también podría depender de T. Y lo mismo para el segundo componente, lo mismo para el tercer componente. Entonces, aquí adentro podría haber una gran cantidad de derivadas de Bx respecto al tiempo, pero también derivadas respecto a X, a Y, a Z, y pues también tenemos que evaluar los cambios de X, Y y Z respecto al tiempo. Entonces, esta ecuación, si la desarrollamos en su formato tridimensional, aunque sea el caso más sencillo de coordenadas cartesianas, esto es lo que resulta. Bueno, recordemos que la velocidad sus componentes son a su vez derivadas de X, de Y y de Z, es decir, de las coordenadas que hemos definido, ¿sí? De las distancias, cómo cambia, cómo se encuentra esa partícula en diferentes puntos en función del tiempo. Entonces, dónde se encuentra ahorita y dónde se encuentra después, pues te va a dar la información de a qué velocidad se movió. Entonces, queremos ver cómo cambia la posición de la partícula respecto al tiempo en el espacio respecto a lo que llamamos el eje X, respecto a lo que llamamos el eje Y y respecto a lo que llamamos el eje Z, ¿sí? Entonces eso lo necesitamos para entender la ecuación anterior. Todo esto lo vamos matemáticamente a compactar en dos partes, ¿sí? En un término que dependa del tiempo sumado a otro término que dependa del espacio, ¿sí? De las variaciones espaciales. Recordemos que nosotros sabemos cómo compactar esas operaciones porque conocemos el operador Nabla, que son derivadas respecto a X, a Y y a Z. Entonces, la operación que vimos arriba, pues lo que vimos es una operación que ustedes ya saben hacer, que es la divergencia de un vector. Velocidad de X por el cambio, vamos viendo sobre quién actúa respecto a X, ¿sí? Cambios respecto a X, respecto a Y, respecto a Z. Y entonces, esa ecuación de la aceleración la puedo escribir reescribir con el operador Nabla, y esta derivada
tiene un nombre especial que se llama la derivada material. Como les decía, la derivada material tiene dos partes. Una que depende solo del tiempo, ¿sí? Es una representación matemática que nos va a decir si nuestro sistema, si nuestro flujo es estacionario o no es estacionario, si esa derivada, aquí me faltó decir que respecto al tiempo es igual a cero. Bueno, no me hacía falta, después viene la explicación. Si BT es cero respecto al tiempo, pues entonces se mueve a una velocidad constante y por lo tanto tengo un flujo estacionario. Pero la segunda parte es muy interesante porque si la desarrollamos son velocidades por gradientes, es lo que llamamos la aceleración convectiva, la cual aparece cuando la masa del fluido se mueve a través de regiones donde la velocidad varía como consecuencia de otras variables que caracterizan su estado dinámico, como podría ser la presión experimentada en diferentes puntos, ¿sí? Entonces, esta derivada material tiene una parte convectiva que tiene que ver con la velocidad, y la velocidad ya vimos que cada uno de sus componentes tiene que ver posiblemente con el espacio y con el tiempo, y otra componente temporal, que nada más tiene que ver con los cambios de ese vector respecto al tiempo. Ahorita vamos a ver unos ejemplos, resueltos de cómo aplicamos esta derivada material en un problema muy sencillo. Ustedes ya saben hacer esta operación de divergencia y el resultado de una divergencia, que es un vector, lo pueden multiplicar por otro vector. Ya saben cómo se hace. Pero por aquí les dejo otro documento en donde se explica con un poco más, no es ese, es este otro, se explica un poco más de detalle qué es la derivada material, ¿sí? Y de nuevo, el cambio con el tiempo de una variable de campo en un flujo se puede expresar de forma lagrangiana o euleriana. Si seguimos la partícula, es la visión de Lagrange. Si definimos un espacio de control, es la versión de Euler. Bueno, entonces desde el punto de vista de Euler, el cambio para una función, una variable cualquiera, alfa, pues son estas derivadas respecto al tiempo, la primera parte, y estas derivadas respecto al espacio. El cambio en ambas descripciones es el mismo, por lo cual lo podemos igualar lo que observemos con Lagrange con lo que observamos con Euler, y de ahí sale la derivada material. Vean, esto es lo que presenté hace un momento y esta es la segunda parte que vimos al final del PDF anterior. Todo esto lo podemos compactar, se acostumbra con letras mayúsculas, con D mayúsculas. Cuando ustedes vean una D mayúscula respecto al tiempo con otra D mayúscula, no crean que se trata de una derivada respecto al tiempo, una derivada ordinaria o de una derivada parcial respecto al tiempo. No, es algo más. Es una derivada material que sí incluye esta derivada parcial respecto al tiempo, pero incluye algo más: los cambios convectivos que tienen que ver respecto al espacio. Y aquí está de nuevo, bueno, con otras letras, con otros símbolos, pero de nuevo escrita en función de la divergencia del vector velocidad. Estos son los ejemplos resueltos que les tengo. Bueno, este es el mismo que ya platiqué hace un momento, que no necesitamos el concepto de derivada material. Pero este sí se trata de calcular el campo de aceleración. Si nos dan el campo de velocidad, pues entonces desarrollamos cada una de estas derivadas parciales. Miren, la componente U solamente depende de X y de Y, y la componente B también solamente de X y de Y. En este problema relativamente sencillo, pues no van a aparecer las derivadas respecto al tiempo y tampoco van a aparecer las derivadas respecto a Z, ¿sí? ¿Existe la componente U? Sí existe. ¿Existe la componente B? Sí existe. U depende de X, sí, U depende de X, entonces su derivada es diferente de 0. U depende de Y,
Ah, no, sí, sí, sigue siendo U. U depende de Y, sí, U también depende de Y. Entonces, este par de derivadas existe, las resolvemos y aquí está la primera componente del vector aceleración. Luego vamos a la segunda. Recuerden que es un problema tridimensional. La segunda componente, esta segunda ecuación, ¿depende del tiempo? No. Existe U, sí, existe B, sí, W no existe, esto no existe. Y luego, B varía respecto a X, sí, aquí está la X, B varía respecto a Y, sí, aquí está la Y, entonces existen las dos derivadas, resolvemos y aquí está la segunda componente de la aceleración. Este par de recuadros son las dos componentes de la aceleración para este problema. Este problema en particular nos pedía la aceleración en una coordenada en particular, -2 y -3. Sustituimos los datos X y Y de la coordenada de interés y tendremos la aceleración, pero en este punto que es -2 en la coordenada X y -3 en la coordenada Y. Solo ahí es válido estos resultados. Aquí está otro ejemplo. Considere un flujo bidimensional e incompresible estacionario por un ducto convergente. De nuevo me dan el vector velocidad. Si se fijan, la primera componente solo depende de X y la segunda componente solo depende de Y. Por lo tanto, no existen las derivadas respecto al tiempo. Existe U, sí, existe U, sí. U depende de X o de Y, de X. Entonces, existe esta componente, pero no existe esta. Y la de Z no existe. Y luego B, que es esta segunda parte, menos B, solamente depende de Y. Entonces existe la derivada respecto a Y, pero no existe la derivada respecto a X. Entonces evaluamos U por el cambio de U respecto a X y B por el cambio de B respecto a Y y tendré así de fácil las dos componentes de la aceleración, las cuales las puedo acomodar en forma de un vector. Problemas muy, muy sencillos del uso de la derivada total con el vector velocidad y la tarea que les estoy dejando de una vez, pero que les digo, revisen hasta después del examen, pues tiene que ver precisamente con este tema, resolver problemas de velocidad y de aceleración. ¿Preguntas? No, profe. Sí, profe, cuando decía lo de los fluidos, ¿no tendría también que ver ahí el aire, el que aumentara su velocidad también? A ver, no entiendo exactamente la pregunta, como que... Es que en ese momento le iba a preguntar, pero no me contestó, profe. Ah, Este, ¿me preguntaste en el chat o qué? O... no, quizá mi internet no agarró bien. No, no escuché. Este, pero a ver, Eh, exactamente a qué te refieres, no entendí. Estaba la imagen de las flechitas, así como si el fluido viene desde abajo hacia arriba, ya sea que tienda a la izquierda o a la derecha, y decía que aumentaba la velocidad y que nos podíamos preguntar por qué. Puede que ahí también influya el flujo del aire, que por eso El aumente la flujo, velocidad. la cantidad de masa. Este, a ver, yo creo que era cuando estábamos en este problema. Ándele. Ujú. No, este problema, aquí ni siquiera sabemos de qué se trata. Bueno, vamos leyendo, ¿verdad? No sé si es bueno, lo que sí sé es que no es aire, fíjate. ¿Por qué? Porque es incompresible. Entonces se trata de un líquido. Este, por lo menos esto. Entonces, lo más fácil de imaginarte, estacionario, incompresible, bidimensional, bueno, vamos suponiendo que es un flujo de agua, ¿sí? Pero Ujú. si es interesante este detalle de que es incompresible, en la próxima clase también vamos a ver cómo darnos cuenta si con estos vectores, si el flujo es incompresible o compresible, porque
no hay efectos de compresión importantes, ¿sí? Entonces, no, este es simplemente un flujo bidimensional. Lo que no sabemos en esta parte de cinemática, porque la cinemática de fluidos, eh, por, al menos en esta primera parte, no se está preguntando cuáles son las fuerzas que están provocando este movimiento, pero obviamente hay algo que está haciendo que fluya el fluido. No le llamo agua porque nunca me lo dicen que es agua, pero es muy fácil imaginarme que sea agua, cómo fluye hacia la izquierda, hacia la derecha, pero se aleja de un punto. Debe de haber alguna razón física por la cual se aleja de este punto, y lo más sencillo de imaginarnos, porque son dos corrientes que se encuentran, y cuando se encuentran, cuando chocan, pues toman camino hacia la izquierda o hacia la derecha. Si esto fuera aire, el flujo podría ser compresible, ¿sí? Se podría comprimir y no lo estamos tomando en cuenta, ¿sí? Entonces, este comportamiento, así como está escrito esta ecuación, no, no funcionaría para aire, un ejemplo con aire, porque, y la próxima clase lo vamos a ver, solo es respuesta para un flujo incompresible, ¿sí? Entonces, Ujú. quizás podría plantear un problema similar, o parecido, en donde son corrientes de aire, pero te aseguro que esta no sería la ecuación que lo explicaría, ¿sí? Vamos a ver la prueba, la derivada que hay que hacer para darnos cuenta que se trata de un flujo incompresible, ¿sí? Compresible, ¿no? Compresible, perdón. Sí, sí, sí. Ah, Compresible en el caso de aire. Sí, este es incompresible, son gases. Digo, son líquidos. Recuerden sa- que fluidos, de forma cómoda, los dividimos en líquidos y gases, y también de forma cómoda consideramos que todos los líquidos son prácticamente incompresibles, a menos que estemos con presiones muy elevadas, de las cuales pues aquí hemos visto, y en mecánica de fluidos también vemos muy pocos ejemplos. Y entonces, pues tenemos los incompresibles y los compresibles. Todavía falta el detalle de ver si dentro de los incompresibles son newtonianos o no newtonianos, porque ahí luego entran efectos extras, pero efectos que en esta plática, que seguirá los próximos días, pues vamos a ir haciendo a un lado para quedarnos nada más con los newtonianos y llegar a lo que les decía en la clase anterior, que van a ser las ecuaciones de Navier-Stokes. ¿Alguna otra pregunta? Voy a dejar de compartir y permítanme un minuto para encontrar, aquí lo tengo cerca, la siguiente diapositivas. Ahorita que vimos ese ejemplo y que vemos que teníamos unas líneas de corriente, les dije, son líneas de corriente, pues, ¿qué son líneas de corriente? Mm, Voy a presentar unas páginas del libro de mecánicas de fluido de mecánica de fluidos de Sengel, para mostrar ese detalle. Me voy a volver a presentar.
Líneas de corriente es una curva que en todas partes es tangente al vector de velocidad local instantáneo. Por ejemplo, voy a aprovechar este espacio en blanco. Si yo tengo información de un flujo y determino uno de sus vectores de velocidad en un punto y en un tiempo, ¿sí? O más bien en una coordenada, y luego me encuentro con este otro vector velocidad y luego con este otro, y luego con este otro, y luego con este otro, y encuentro toda esa información de vectores velocidad, hacer una línea de corriente. Mira, ya con la forma en que me salió el dibujo, que no fue planeado, pues nos damos cuenta cómo se están moviendo esa partícula. Pero en realidad, la línea de corriente, yo lo que tengo que hacer es ubicar el inicio de cada uno de estos vectores y unir todos esos puntos con líneas rectas. Bueno, aquí mis líneas rectas no están tan bien dibujadas, pero se entiende y prácticamente coincide con lo que había dibujado del sentido de los vectores. Pero es esa línea azul la que llamamos línea de corriente y no es un vector velocidad, es la suma de la información de muchos vectores velocidad. ¿Cuál es la ecuación de esta línea azul? Esta es la ecuación de esta línea azul, ¿sí? El diferencial del vector posición entre el vector velocidad, o el diferencial de x sobre su componente u, que tiene que ser igual al diferencial de y sobre el componente b, y tiene que ser igual al diferencial de z sobre su componente w. Esa es una línea de corriente. Y cuando nosotros vemos gráficas como las de hace un momento, generalmente líneas continuas largas que nos dan idea de por dónde se mueve el fluido, no estamos viendo un vector velocidad, estamos viendo la suma, la contribución de muchos vectores velocidad y le llamamos línea de corriente, ¿sí? Por ejemplo, este ejemplo, todas estas son líneas, todos estos vectores, estas flechas grises, son diferentes vectores velocidad en diferentes puntos. Bueno, aquí nos sobreencimaron otras, pero por aquí hay otros vectores velocidad que cuando posiblemente de esta forma, posiblemente de esta forma, pero cuando se unieron el inicio del vector, se formaron estas líneas negras un poco más gruesas y estas son las líneas de corriente. No es la huella, no es exactamente la huella que va dejando las partículas. Posiblemente coincide y la partícula haya pasado exactamente por estos puntos, ¿sí? Pero sí es el promedio de mucha información donde pasaron muchas partículas y nos da ideas de que en este fluido, bueno, de nuevo es un fluido convergente, converge hacia un punto hacia acá, ¿sí? Son líneas de corriente que van de izquierda hacia derecha, de abajo hacia el centro, de arriba hacia el centro. Entonces yo veo estas líneas negras y me doy rápidamente cuenta de qué movimiento se está llevando a cabo y son las líneas de corriente. ¿Las podemos calcular? Sí, las podemos calcular con esta ecuación. Para la próxima vez que vengan al Classroom, bueno, más bien para la próxima clase, les voy a dejar unos videos de cómo se puede visualizar o de simulaciones que nos permiten visualizar las líneas de corriente. Si se fijan, esta parte del libro se llama Fundamentos de Visualización de Flujos, es decir, qué opciones tenemos nosotros, gracias a las matemáticas, para graficar la información de velocidad y aceleración del movimiento de los fluidos y en un diagrama, en una gráfica bidimensional o en alguna simulación tridimensional, darme una idea del movimiento de las partículas. Vean, esta figura dice una pelota de béisbol girando con rapidez. Y todo esto son cálculos de cómo se comporta el aire alrededor de la pelota de béisbol, ¿sí? La pelota de béisbol deforma las partículas de aire que atraviesa, ¿sí?
Y fíjense cómo deja un flujo turbulento detrás de él. Es que dirán, es que estoy viendo las partículas de aire, les pusieron color. No, son simulaciones, ¿sí? Todo esto lo podemos visualizar por medio de simulaciones, y las simulaciones pues se hacen con cálculos, ¿sí? Hay hay otras opciones para seguir el movimiento de un fluido, y otras son las líneas de trayectoria. Las líneas de trayectoria, esa sí es la huella que deja la partícula, que es más difícil de determinar, porque es la trayectoria real recorrida por una partícula de fluido durante algún periodo, ¿sí? Entonces, si yo pudiera seguir una partícula, es decir, en un tiempo que voy a llamar el tiempo inicial, yo localizo la partícula en este punto. La partícula se mueve y enseguida un delta t adelante, yo la localizo en este otro punto. La partícula se mueve y después de otro tiempo yo la localizo en este punto. Olvídense de la línea punteada, ¿sí? Yo nada más tengo esas tres líneas. ¿Qué me podré imaginar que sucedió? Pues me podré imaginar muchas cosas. Me podría imaginar que siguió este camino en rojo, ¿sí? O me podría imaginar que siguió este camino en verde, ¿sí? O me podría imaginar que siguió este camino en azul, que trato que coincida con las líneas punteadas. ¿Qué es lo que realmente sucedió? ¿Dónde estaba el segundo punto? Estaba aquí. ¿Qué es lo que realmente sucedió? No lo sé. Lo que yo necesito hacer es, en lo posible, experimentos más cortos, ¿sí? Si lo que realmente sucedió es la línea azul, pues, de ser posible, hacer medidas aquí y un tiempo y un delta t después, cuando se encontraba aquí y cuando se encontraba acá y cuando se encontraba acá, ¿sí? Si en vez de hacer 3 experimentos o 3 medidas, puedo hacer 2, 4, 6, 8, pues entonces, y la 1 con líneas rectas, pues ya tengo una mejor idea de lo que sucedió, suponiendo que la línea azul fue la trayectoria real. Todavía hay errores, todavía hay diferencias, ¿sí? Fíjense, esta curva muy difícil de predecir si no hago otra medida acá. Y aquí ya podría determinarlo. Entonces, todo el chiste está en la cantidad de información que poseemos sobre el movimiento de un fluido. Y si tenemos mucha información, podemos trazar su línea de trayectoria. Otra opción, fíjate, aquí hay otras simulaciones de líneas de trayectorias producidas por, bueno, estas sí son líneas reales, no son fotografías, porque son experimentos con partículas suspendidas en agua, entonces es más fácil de observar. Otra opción es una línea de traza. ¿Qué es una línea de traza? Una línea de traza es el lugar geométrico de las partículas de un fluido que han pasado de manera secuencial por un punto prescrito en el flujo. Miren, voy a tratar de explicar esta figura que está acá, repitiéndola, ¿sí? Vamos a suponer, incluso, déjenme hacer un dibujo que podría ser más fácil de entender el ejemplo. Voy a dibujar un cigarrillo, ¿sí? Que está prendido. Y del cigarrillo salen líneas de corriente de humo. Esos son de los experimentos que son relativamente fáciles de ver, ¿sí? Ustedes encienden un cigarrillo y vean el humo que sale, se van a dar cuenta, mira, eso ya me saca un poco del tema, pero se van a dar cuenta de dos detalles. De nuevo dibujo el cigarrillo. Muy cerca de la base del cigarrillo, las líneas son, si no exactamente verticales, son prácticamente verticales, pero no se cruzan entre sí.
Algunos centímetros más arriba empezamos a ver que las líneas se cruzan, ¿sí? Y ya después, muy arriba, vemos que se pierden. Y más que ver líneas de humo, pues ya vemos un espacio lleno de humo, ¿sí? Este es un ejemplo muy sencillo para entender lo que es el flujo laminar del flujo turbulento. Pues les decía, bueno, esto se sale un poco de lo que íbamos a platicar hoy. Lo que quiero platicarles es eso. De un cigarro podemos imaginarnos que sale una partícula fluida. El humo es un flujo, ¿sí? Bien. Un instante después, esta partícula que dibujé en rojo ya se encuentra acá. Y este lugar en rojo ya está ocupado por otra partícula. Un instante después, la primera partícula ya está en la posición en verde, la segunda está en la posición en azul y la tercera está en la posición en rojo. Otro instante después, la partícula original que estaba observando ya está en la posición en negro y así sucesivamente, la segunda en verde, la tercera en azul, la cuarta en rojo y la quinta apenas está saliendo del cigarrillo. Tengo otro color. Un instante después, la partícula original ya está en la posición en amarillo, la segunda en negro, la tercera en verde, la cuarta en azul, en la posición azul, la quinta en la posición roja y la sexta apenas está saliendo del cigarrillo, ¿sí? Si yo en quinto instante, ¿sí? Fueron 1, 2, 3, 4, 5 periodos de tiempo que dejé de pasar. Uno, la posición de la partícula original con la de la segunda, con la de la tercera, con la de la cuarta, con la de la quinta y con la de la sexta. Estoy uniendo 6 diferentes partículas. Lo que estoy formando no es la huella de una partícula, es la huella de varias partículas que se llama línea de traza. Es el lugar geométrico de las, fíjense, en plural, las partículas de fluido que han pasado de manera secuencial por un punto prescrito en el flujo, ¿sí? Entonces, es otra opción que tenemos de seguir los flujos de un fluido. Líneas de, bueno, hay más opciones, hay aquí, bueno, no me interesa de quedarme mucho tiempo en este tema porque también hay líneas fluidas, hay otras opciones, ¿sí? Pero sí me interesa que distingan una línea de traza, una línea de trayectoria, que es la huella física de las partículas, y la más fácil de calcular, de la que siempre tenemos información de manera más cómoda, que es una línea de corriente que la formamos con los vectores, velocidad de ese flujo. Ya no lo alcancé a subir hoy, pero tengo les decía, un video muy bueno en donde podemos distinguir de manera relativamente fácil la diferencia entre estas líneas de corriente. Lo voy a subir al Classroom y les voy a subir también unos ejemplos que tengo sencillos de cálculo de líneas de corriente. En cuestión de cálculo, lo que me importa es que revisen cómo determinar una línea de corriente, porque es importante en otros temas. Y bueno, y por cierto, uno de los ejemplos que voy a subir es este ejemplo resuelto del Sengel. ¿Preguntas? ¿Qué es lo que sigue? Las partículas se deforman también. Las partículas de un fluido se mueven y al moverse, ¿qué pueden hacer? Se pueden trasladar, pueden rotar y se pueden deformar. Y las deformaciones pueden ser de diferente tipo. Ese va a ser el tema de la próxima clase y entonces mucha información vamos a sacar de un flujo si logramos distinguir su componente matemática que indica si rota o no rota, o la componente matemática que nos dice si se deforma de esta forma o de esta otra forma, o
pues lo más fácil es esa información también matemática en el vector de velocidad que nos dice si se traslada o no se traslada. O sea, traslación prácticamente siempre lo va a ver en los ejemplos. Bueno, podría haber un fluido aparentemente estancado que dice no se traslada, pero que sí está rotando, ¿sí? Entonces, todo eso lo podemos determinar y eso es lo que revisaremos la próxima clase. Todos estos temas empiezan a parecer más enredosos, más complicados, pero lo que quiero que pongan atención son los ejemplos, porque los ejemplos que les estoy poniendo son básicos, son una sola dimensión. Bueno, aquí fueron dos dimensiones en esto muy sencillo, o sea, pero ya cuando hay ecuaciones diferenciales que resolver en una sola dimensión, en esto sí fueron flujos bidimensionales, no entro a los tridimensionales, pero tampoco ahorita le estoy entrando a que existe la derivada respecto al tiempo, tampoco le estoy entrando a coordenadas cilíndricas o a coordenadas esféricas, y lo vamos a platicar, pero ahorita cada uno de estos temas, como creo que para muchos de ustedes es la primera vez en este tema de cinemática de fluidos, que lo van a profundizar el próximo semestre en mecánica de fluidos, pues los ejemplos es lo más sencillo posible. O sea, no podría yo presentarles un ejemplo más sencillo, ¿de acuerdo? Nomás tomen en cuenta que en mecánica de fluidos del próximo semestre, pues sí, tienen que ya brincar a otro nivel de complejidad. ¿Preguntas? Pues si no hay preguntas, pues yo creo que ya prácticamente es todo lo que teníamos que ver el día de hoy. Recuerden, no los vuelvo a ver en Meet hasta después del examen. Y no se les olvide, próximo miércoles a las 3 en punto aparece su examen en Classroom. ¿Cuántas personas están presentes hoy? 2, 4, 6, 8. 8. Profe, entonces no es necesario conectarnos, ¿verdad? A Meet no. Ok. No, tú a las 3 de la tarde abres Classroom y te lo voy a mostrar. Aquí en primer examen parcial. A ver, otra vez. Ahorita dice primer examen parcial, pero esto no es una tarea, esto es simplemente la información de cómo va a ser. Aquí abajo va a aparecer una tarea que tiene este icono y va a decir también primer examen parcial. Lo abres y como si estuviera abriendo esto, y va a tener un archivo que te va a conectar a un formulario de Google, ¿sí? Y entonces ahí están las preguntas. Es lo único que tienes que hacer. Les recomiendo, por favor, les pido que me confirmen en el chat que sí recibieron el examen. Si no lo reciben, pues ahí sí, obviamente, luego un mensaje. Yo voy a estar al pendiente del chat para ver qué problema sucedió y hacérselos llegar de inmediato. Tienen 2 horas, sacan las fotos y lo vuelven a subir ahí al formulario de Google y se acabó el examen. Pero no vamos a entrar a Meet. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Bueno, pues si no hay preguntas, dejen dejar de grabar.